Buenos días, doctor. Nosotros pertenecemos a la carrera de Psicología. Nuestra asignatura es Teorías y Sistemas Psicológicos. Pertenecemos al PON número 6 y nuestro grupo está conformado por los estudiantes Jacome Damaris, Loy René, Talledo Jocelyn. Nuestro tema de examen son los principales aportes de las escuelas psicológicas. Las escuelas psicológicas son las grandes teorías de la psicología. Estas han influido durante determinados periodos de tiempo. Muchos psicólogos combinan aspectos de las diversas escuelas en el desarrollo de su trabajo. Los antiguos griegos y egipcios ya reflexionaron sobre cuestiones de tipo psicológico y desde entonces han continuado los esfuerzos para comprender el pensamiento y el comportamiento humano. El inicio formal de la psicología, sin embargo, es bastante reciente, puesto que es establecido en el año 1879, que fue el año que Wong abrió las puertas del primer despacho de psicología. Por este motivo, Wong es considerado el fundador de la psicología. Mencionaremos a continuación 5 escuelas psicológicas que están entre las más representativas: el estructuralismo, psicoanálisis, humanismo, conductismo, psicología de la Gestalt. Hoy vamos a analizar 3 de ellas. El estructuralismo es una de las principales escuelas psicológicas. El estructuralismo es un movimiento teórico que inicia en Francia a mediados de la década de los años 60, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales. Los trabajos que se agrupan bajo el nombre de estructuralismo están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y de sus funciones. A continuación, haremos un repaso sobre las ideas principales del estructuralismo y cómo ha impactado a las ciencias sociales. Mencionaremos el lenguaje como estructura. Aunque el estructuralismo es un movimiento que tiene una historia más o menos específica, el término estructuralista puede ser aplicado a cualquier análisis que tenga como énfasis la estructura subyacente de un fenómeno y de sus relaciones. Aunque muchos de sus aportes son bastante complejos, podemos resumir 3 ideas que nos ayudarán a entender algunos planteamientos claves para el estructuralismo aplicado en las ciencias sociales. Número 1. Todo sistema está compuesto por estructuras. Una estructura es un modo de organizar las partes de un todo, incluyendo el conjunto de sus relaciones. Para el estructuralismo, estos métodos de organizar producen sentido en la actividad humana, social y cultural, con lo cual sus prioridades son fundamentalmente lingüísticas. Número 2. Esa estructura determina la posición que ocupa cada elemento. Del punto anterior se deriva la idea de que toda actividad humana, así como sus funciones, son construcciones, ya que están mediadas por los símbolos. Esta teoría del conocimiento fue desarrollada en el siglo XX por Wong y por Titchener, donde se estudia la mente del adulto a través del método como introspección que permite al paciente profundizar en sus emociones y experiencias pasadas. Wong fue un psicólogo, un fisiólogo y un filósofo alemán. Desarrolló el primer laboratorio experimental. Fue el profesor universitario de Titchener, quien más adelante plantearía la teoría de estructuralismo según los experimentos, ensayos y teorías estudiadas en conjunto de su mente. Titchener fue un psicólogo británico, fue estudiante de Wong, quien se convertiría en su mentor a lo largo de su vida. Este fue considerado el fundador del estructuralismo. Es netamente introspeccionista. En el momento de su llegada a Estados Unidos, cometió el error de presentar a su maestro como tal, lo que confundió mucho más a la población americana, ya que en esa parte del mundo no existía la diferencia entre conciencia e inconsciente. Las características principales del estructuralismo son la observación, la lengua como sistema, el enfoque descriptivo, el método inductivo, el análisis estructural, antecedentes, perspectiva metodológica, contextos y relaciones, estructuralismo y literatura. La psicología de la conciencia. Para ahondar a profundidad sobre el propio estudio de la psicología de la conciencia, ese estructuralismo se basa en aplicar los siguientes métodos de investigación y clasificación, lo cual sería la introspección. Titchener utilizaba la introspección como método principal de estudio. Así él podía lograr determinar con exactitud todos los componentes de la conciencia misma, que se vuelve individual según las necesidades de cada ser. Los elementos de la mente. Titchener clasificó a cada uno de los elementos de la mente elementos de percepción
elementos de idea y de emociones. Estos pueden dividirse entre sus propuestas: las cualidades, la intensidad, la duración, la claridad y la extensión. La interacción de los elementos. El segundo planteamiento de la teoría de Titchener fue que cada uno de los elementos mentales interactúan entre sí para poder crear una experiencia consciente. El estructuralismo en la literatura. El estructuralismo analiza la literatura como método de estudio para el paciente. Un estructuralista muy crítico hará un examen a profundidad de cada párrafo que contenga dicho texto. El humanismo fue un movimiento filosófico y cultural que surgió en Europa durante el siglo XIV. Se inspiró en la cultura y la filosofía greco-romana. Priorizó la razón por sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo. El humanismo se desarrolla como una respuesta a las escuelas psicológicas del análisis y del conductismo. Las principales ideas de esta corriente psicológica son las siguientes. Se le asigna una importancia esencial al individuo, a la libertad personal y al libre albedrío. Se centra en experiencia consciente, se da importancia a todo lo relacionado con la naturaleza humana. De esta forma, el saber no solo era una forma de ejercitar la razón, sino una garantía de una sociedad, de una convivencia conformada por hombres libres. Características sobre el humanismo. Entre las principales características del humanismo se destacan las siguientes. El clasicismo. Se retomó el contacto de lo clásico, no por la nostalgia, sino por la sensación de familiaridad y cercanía intercultural, tanto como Calucio y Nicolás Maquiavelo aseguran sentirse próximos a Cicerón solo por leer sus cartas. Y tenemos la lectura analítica. Se promovió una lectura analítica que fuera capaz de dar una actividad crítica necesaria para cualquier lector comprender con facilidad las ideas de los clásicos. El realismo. Se reinstauró un rechazo a las suposiciones tradicionales para buscar un cambio, un análisis objetivo de la experiencia de la realidad. El escrutinio crítico. Se incitó a la independencia, a las relaciones con particularidad de unos programas conceptuados, la emergencia de la dignidad humana y los individuos se vincularon con nuevas ideas, un sentido anótono, con la naturalidad de observaciones de un individuo. Y por último, la virtualidad activa. Se funcionó la idea de una virtual activa que cambiaría a un restante filosófico. Leonardo Bruni nació en 1369 y murió en el año 1444. A pesar de haber nacido en Arezzo, su formación y dedicación a la ciudad de Florencia hacen de un escritor histórico y traductor y pensador de un conocimiento histórico, de un célebre, asimismo una área de estudio de manejo de los conocimientos. Y así se destaca. Marsilio Físimo nació en el año de 1433 y murió en el año de 1499. Otro de los grandes representantes del humanismo occidental fue Marsilio, que se entregó al estudio de diversas áreas del conocimiento como la filosofía y la medicina. Juan Pico de ella Miradola nació en 1463 y murió en el año de 1494. Fue una gran parte. Juan Miradola sintió una gran presión por la lengua desde muy joven, aprendiendo en varias lenguas, como por ejemplo el árabe, hebreo y griego, entre otras, permitiendo a lo largo leer algunos de los principales textos filosóficos y religiosos de su idioma. Y escribió en el año de 1466 una tesis de 900 llamada Por recoger.